El escalofriante precio que mi compadre paga por un secreto embrujado y siniestro revelado era una noche de luna llena en el pequeño pueblo de San Miguel, donde las sombras danzaban en las calles empedradas y los murmullos del viento traían consigo la voz de los ancestros. Ricardo, un joven albañil, arqueaba su espalda cansada después de un día agotador de trabajo. Los ladrillos que levantaba representaban su esfuerzo para mantener a su esposa e hijos, su vida giraba en torno a ellos, hasta que un fatídico eclipse lunar trajo consigo un giro oscuro. De repente, la tranquilidad se quebró. Un golpe fuerte en la puerta hizo que su corazón se detuviera. Era don Vicente, su compadre, con los ojos desorbitados y la respiración entrecortada. «Ricardo», gritó, su voz temblando como hoja al viento. «He hecho un pacto, algo horrible, una entidad ha sido despertada. Viene por mis hijos y los tuyos». Las palabras resonaron en la mente de Ricardo, como campanas de alerta en la noche silenciosa. El terror floreció en su pecho, y se dio cuenta de que esa oscuridad no solo azotaba a Vicente, sino que ya comenzaba a cernirse sobre su familia. En los días que siguieron, niños del pueblo comenzaron a desaparecer. Al caer la noche, las calles se volvieron un laberinto de miradas recelosas, y los murmullos aumentaron. Las sombras parecían alargarse, como si fueran seres con intenciones oscuras, acechando a cada paso. Ricardo ya no podía reconocer la calidez en las caras de sus vecinos, se sentía como si el pueblo, antes vibrante, se hubiera convertido en un escenario de desconfianza y miedo. El sudor frío se deslizaba por su frente mientras un escalofrío le recorría la espalda. Mientras investigaba la historia de Vicente, se encontró con leyendas antiguas sobre demonios que exigían almas a cambio de riqueza. En cada esquina susurraban advertencias, las palabras se entrelazaban con la brisa fresca de la noche. No podía evitar sentir que estaba atrapado en una telaraña oscura, su compadre lo había llevado a un abismo y ahora el horror lo envolvía. Recibía cartas anónimas que lo amenazaban, instándole a no intervenir. Sentía la presión del peligro, como un veneno corriendo por sus venas. Una noche, Ricardo decidió enfrentar a Vicente. Fue a su casa, donde la luz temblaba de forma inquietante. Al entrar, lo encontró en un rincón oscuro, temblando. «No entiendes, Ricardo», dijo con voz quebrada. «Lo que he liberado está fuera de control. Ellos vienen por más». Las palabras retumbaron en su mente como un eco aterrador, llenando su corazón de desesperación. Preparándose para lo inevitable, Ricardo salió a las calles. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, susurros aterradores retumbaban en su cabeza. Con cada paso hacia el bosquecillo donde se había invocado la entidad, sentía el aire volverse denso, aplastando su pecho. De repente, una sombra serpenteante se hizo visible, al acecho, burlándose de sus ilusorias seguridades. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Ricardo sintió el sudor empapado en su frente mientras la oscuridad lo envolvía. En el corazón de la noche, la pregunta que lo atormentaba estalló a su mente: ¿protegería a su familia o se convertiría él también en una de las almas perdidas que don Vicente había invocado? La sombra se acercaba, y con ella, el ominoso eco de su propia incertidumbre. El suelo crujía bajo sus pies mientras una risa gutural resonaba a su alrededor. La batalla por su familia no había hecho más que comenzar. Ricardo dio un paso atrás, sintiendo el frío del terror calar en sus huesos. La sombra danzante frente a él no solo se alimentaba de su miedo, parecía cobrar vida con cada palpitación de su corazón. Era como un inmenso vacío que se retorcía, absorbiendo la luz de la luna que luchaba por filtrarse a través de las ramas de los árboles. La risa gutural se intensificó, un sonido que desgarraba la serenidad de la noche y lo sumía más en la desesperación. «¿Qué quieres de mí?», gritó Ricardo, su voz resonando entre las sombras, retumbando en el silencio que le seguía. La figura se detuvo, quedando completamente inmóvil, como si estuviera considerando su respuesta. Una risa diferente, más cercana a la burla, emergió del abismo. «Vengo por el precio que debe pagarse». Dolcillo de carne. Fue entonces que recordó lo que Vicente había mencionado. Un pacto.
La pesadez en su pecho aumentó, convirtiéndose en un yugo que lo mantenía anclado a la tierra. La agitación de su mente era tal que apenas podía procesar la magnitud de lo que se avecinaba. Fue a su casa, pero el miedo lo alcanzó. Se dio cuenta de que no podía quedarse a esperar el destino que aquel ser le tenía reservado. Su instinto de protección por su familia se encendió con una rabia que crecía dentro, corrió a su casa, el eco de sus pasos resonando en las calles desiertas. La puerta estaba entreabierta, y dentro, la penumbra lo envolvió como un abrazo helado. Su esposa y sus hijos estaban ahí, pero sus rostros estaban pálidos, como si la vida misma se les estuviese escurriendo por los poros. No podía soportarlo. «Despierten», gritó, sacudiéndolo suavemente, pero no reaccionaron. Los ojos de su esposa, normalmente brillantes, estaban ahora empañados y vacíos. El aire se tornó pesado, cada segundo que pasaba sentía que la sombra se acercaba más. Ricardo se lanzó a revisar los armarios y las esquinas, buscando alguna pista, una forma de romper la maldición que los ataba a su suerte. Con manos temblorosas, hurgó en el viejo baúl donde guardaba el legado de su familia. Sus dedos tropezaron con una antigua cruz de madera, un relicario que su abuela le había dejado. «Esto puede ayudar», murmuró para sí. Pero el pavor en su pecho lo detuvo. ¿Y si lo que había hecho Vicente no tenía retorno? Se sintió perdido, como un navegante sin brújula en un mar de desesperación. Justo entonces, el sonido de un susurro helado llamó su atención. «Ricardo, tu decisión está hecha, ahora enfrenta las consecuencias», resonó en su mente como una profecía oscura. Se volvió hacia la puerta y allí estaba la sombra, más definida que antes, mostrándole caras torcidas de los desaparecidos del pueblo. Eran niños amigos incluso familiares. ¿Acaso tenían algo que ver con su compadre? Con un nuevo propósito, Ricardo levantó la cruz, aferrándose a ella con fervor. «No te tengo miedo», dijo, sintiendo la fuerza del amor por su familia vibrar en su interior. Justo cuando la sombra avanzó, su figura se detuvo, como si estuviera obligada a retroceder, pero el aire se tornó aún más gélido, y la respuesta llegó de repente: «Aún no has hecho el sacrificio requerido». Reflexionó sobre lo que eso significaba. ¿Qué debía entregar para salvar a sus seres queridos? La puerta de su hogar crujió, y Ricardo sintió que una cordura inhumana acechaba por detrás. A medida que la sombra se arremolinó, Ricardo se dio cuenta de que la lucha apenas comenzaba. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por su familia? La oscuridad parecía reírse, mientras el mundo se desvanecía a su alrededor. Entonces, un grito desgarrador resonó desde el fondo del bosque, un eco que lo atravesó, dejándolo helado. «¡Ayuda!». Era la voz de una niña, y su corazón se detuvo. ¿Era una niña perdida de las que habían desaparecido? ¿Sería una trampa? Todo empezaba a entrelazarse en una red de horror. La tensión de su alma se disparó al darse cuenta que no podía simplemente ignorarlo. Con su corazón latiendo a 1000 por hora, avanzó hacia el bosque, ansioso de desentrañar el nuevo misterio que lo atrapaba. ¿Podría salvarla y, al mismo tiempo, salvar a su propia familia? La oscuridad del bosque se cernía como un manto, y cada paso que daba Ricardo lo hundía un poco más en la incertidumbre. A medida que escuchaba el clamor angustiado de la niña, su voluntad de avanzar se alimentaba de un instinto primario, un deseo incontrolable de rescatarla. Sin embargo, la sombra permanecía detrás de él, una presencia constante que lo vigilaba, esperando el momento adecuado para cobrar su precio. «Sigue gritando, pequeña», pensó. «Voy en tu ayuda». Pero la voz en su mente le susurraba que algo no estaba bien. La claridad de esa llamada sonaba demasiado familiar, demasiado manipuladora. Con cada brisa que le pasaba cerca, sentía que voces lejanas tizaban secretos en su conciencia, tratando de contarle lo que el silencio no decía. Al llegar a un claro, Ricardo se detuvo. La luna iluminaba la escena de manera inquietante, revelando un pequeño círculo de lirios que parecían bailar al compás de una música inaudible. Su mirada se fijó en el centro, donde, agachada y frágil, estaba una niña de no más de 7 años. Su piel pálida reflejaba la luna, y su cabello oscuro enmarcaba un rostro angelical. Pero sus ojos estaban llenos de terror, un terror que superaba lo humano. «¿Eres tú quien grita?», preguntó Ricardo, intentando que su voz sonara tranquila, aunque su corazón galopaba en su pecho como un caballo desbocado. «Sí», respondió la niña, pero su voz sonaba distante, como si las palabras le costaran un gran esfuerzo. «Ayúdame, por favor».
No puedo salir, está aquí. De pronto, el aire se volvió tenso, como un susurro que electrificaba los sentidos. La sombra se había acercado, dibujando contornos grotescos y amenazantes alrededor del claro. Ricardo, sintiéndose atrapado entre el deseo de salvar a la niña y la aversión que le provocaba la presencia del ser oscuro, sintió que su valentía se desvanecía. «Oye», murmuró la niña, acercándose un poco, «no tengo mucho tiempo». En su voz había un eco de tristeza y desesperación. «Ellos me atraparon aquí, como a los demás. Tienes que hacer el sacrificio. Punto». «¿Sacrificio? ¿Qué sacrificio?», preguntó Ricardo, cada palabra se sentía más pesada. La niña hizo un gesto con sus manos, como si pintara un cuadro en el aire. «Tu sangre, dolcillo de carne», continuó, y su mirada se volvía vidriosa, como si estuviera bajo un hechizo. «Dársela al guardián, él lo acepta. Solo así podremos salir». El estómago de Ricardo se retorció. ¿Cómo podría ofrecer su propia sangre, su propia vida, por la salvación de todos? Era un dilema aterrador. Podría ser una trampa, un juego macabro del ser que lo acechaba. Pero al mirar los ojos suplicantes de la niña, sintió que la decisión no solo le pertenecía a él. Tu vida o las de los demás, resonaba en su mente. El eco de sus pensamientos se mezclaba con los gritos de las almas atrapadas. Aquellos que se había llevado la sombra. ¿Cuántas vidas había costado este pacto? Al levantar la cruz en su mano, un destello de luz pareció atravesar el lugar. La sombra retrocedió, pero el grito de la niña lo atravesó: «No te vayas. No olvides el precio a pagar». Ricardo, con la determinación agarrando fuerte su corazón, miró al vacío y supo que debía actuar pronto. Pero, en ese momento, la oscuridad chasqueó los dedos, y la sombra se estiró en dirección a él, como si fuera un tentáculo que invadía su ser. Las palabras de Vicente resonaron en su cabeza: cada elección tiene su precio. Mientras la sombra se acercaba, sin tiempo que perder, se volvió hacia la niña. «¿Qué debo hacer?». Su voz se mantuvo firme, aunque el sudor frío le recorría la espalda, y allí, en medio del terror absoluto, se dio cuenta: debía elegir antes de que el destino lo decidiera por él. El grito de la niña se tornó un lamento muy lejano, interrumpido de repente por un crujido que resonó profundo en el bosque. Algo se rompió en la oscuridad. ¿Era el tiempo que se acababa, el último grito de una vida en peligro? En el instante en que el terror alcanzó su cúspide, la niña pronunció una última advertencia: «Escoge sabiamente, Ricardo, porque el precio siempre es más alto de lo que imaginas». La sombra avanzó, y el bosque pareció contener la respiración, aguardando el inevitable clímax de su lucha. ¿Sería capaz de emerger de la oscuridad, o se convertiría en parte del sacrificio que había decidido aceptar? El sudor perlado en la frente de Ricardo se convirtió en un torrente que corría por sus mejillas. La sombra se había detenido, pero su presión era palpable, como un manto de peso muerto que lo asfixiaba. El corazón de la niña latía con desesperación, resonando el eco de su rostro pálido en su mente. Y en ese silencio tenso, la oscuridad parece reírse, un sonido gris y frío que apaga cualquier atisbo de esperanza. «¿Qué haces, Ricardo?», se preguntó a sí mismo. La imagen de su hija le vino a la mente, una risa infantil en un día soleado. Se esforzó en apretar los ojos y concentrarse en eso, pero la realidad del bosque lo arrastraba de nuevo. La niña en el claro lo miraba intensamente, como si su vida dependiera de su decisión. «Tu sangre es el pago», insistió la niña, y las palabras eran como un rasguño, afiladas y dolorosas. En su mente, las palabras reverberaban con el eco de un antiguo y siniestro ritual. La cruda verdad sobre lo que estaba a punto de hacer se deslizaba mientras la sombra se acercaba, su forma oscura danzando en el borde de su visión. Las luces de la luna comenzaron a temblar, y cuerpos de madera crujieron como si el mismo bosque supiera que un juego mortal estaba en marcha. Cada latido de su corazón era un tambor en una ceremonia macabra. «No puedo», gritó, y su eco se perdió en la vastedad del oscuro bosque. No era solo su vida la que estaba en juego, sino un acto que podría liberar o condenar a muchos. ¿Era un héroe frente a un monstruo, o simplemente un tonto arrastrado a su propia perdición? La sombra se extendió a su alrededor, palpando la tierra, buscando la manera de llevárselo. «No hay vuelta atrás», pensó, sintiendo un frío intenso que le caía por el cuello. La niña extendió su mano, y su rostro se tornó más angustiado. «Hazlo ya», un grito, más que un susurro, brotó de sus labios.
La urgencia estaba escrito en cada línea de su rostro a pesar de la palidez. Aquello terminó de quebrar la pequeña barca de determinación que quedaba en Ricardo. Bajo la severa luz de la luna, levantó el cuchillo que había encontrado en su viaje, un objeto oxidado, ligero como una pluma en sus manos temblorosas. El acero brilló, y al contemplar su filo, se imaginó cómo podrían caer las gotas de su vida, mezclándose con la tierra, siendo absorbidas por la sombra. ¿Es esto lo que quieres?, preguntó, más a sí mismo que a la niña. Pero no recibió respuesta. Se dio cuenta de que era un sacrificio, y el bosque estaba listo para recibirlos. ¿Y si el precio es demasiado alto? La pregunta retumbó en su mente mientras miraba a la niña. Durante un segundo, ella parecía comprenderle. Su magia parecía fluir, y una especie de conexión inmensa se estableció entre ellos. Era un pacto, una promesa de salvación. Sintiéndose desgarrado por el miedo y el deber, Ricardo apretó los ojos y, con un movimiento brusco, dejó que el cuchillo cortara su piel. El dolor fue agudo, persistente, y sintió que una parte de su ser se desvanecía. En el momento en que la sangre comenzó a caer, la sombra se detuvo, atenta, como un lobo afilado, listo para encajar los dientes en su presa, y entonces, en aquel instante de terror, un grito rompió la noche. No fue el de la niña, sino el de una voz conocida. Ricardo, no. Era Vicente, un amigo de la infancia. La figura de Vicente emergió del bosque y, no puede sacrificarnos a todos por una sola vida. Ricardo giró la cabeza, aturdido. Las sombras parecían moverse, conjurando risas malignas. Vicente, sal de aquí, gritó, pero el tiempo se detuvo. La sombra se abalanzó, y todo lo que conocía comenzó a desvanecerse. La oscuridad lo engullía de nuevo, como un abismo. Sin embargo, en la mente de Ricardo brillaba una sola pregunta: ¿acaso su aparición fue la solución o la condena final? En ese preciso momento de caos, las risas resonaban desde detrás de los árboles y la luna parecía fundirse en una noche eterna, dejándolo atrapado entre el sacrificio y la salvación. ¿Acaso Vicente había llegado para ayudar, o había llegado ya muy tarde para detener el terror que se desataba? La sombra intensificó su abrazo, y a medida que el mundo se oscurecía alrededor de él, Ricardo supo que aún no había terminado. El verdadero precio de su elección estaba por venir. El grito de Vicente resonó en la oscuridad, como un eco de la desesperación. Las risas que emergían de la sombra se tornaron en un murmullo abrumador, hundiendo el corazón de Ricardo en una marejada de pánico. La niña lo miraba sin pestañear, su rostro una máscara de vulnerabilidad y necesidad. Pero la sombra, ahora más cerca que nunca, parecía reírse de su confusión, retorciéndose, buscando aprovecharse de su indecisión. Ricardo, escúchame. Vicente se adentró más, ignorando el peligro. No puedes entregarle tu vida. No sabes lo que realmente buscas, lo que esperan de ti. Su voz entrecortaba, entre la urgencia y el miedo a lo desconocido. La sombra expandió sus garras, desdibujando el entorno y haciendo que el aire se volviera denso, como si la propia noche quisiera aplastarlos. Con un movimiento brusco, Ricardo miró de nuevo a la niña. Era el instante de la zancada final, donde un solo paso podría desembocar en un caos inmenso. ¿Qué estás haciendo? No cedas ante su juego, clamó Vicente, mientras la desesperación dibujaba arrugas profundas en su frente. Tú no entiendes. Ella necesita mi ayuda. La frase escapó de los labios de Ricardo, pero él mismo la cuestionó al instante. Aquello podía no ser un pacto de salvación, sino una trampa mortal. La pequeña, atrapada en su propia necesidad, se había convertido en un remolino de tentaciones y miedos. Las risas se tornaron una cacofonía, cada eco resonando con el dolor de las almas perdidas que habían estado antes en aquel lugar. El bosque comenzó a girar, y el suelo pareció desmoronarse bajo sus pies. Ricardo sintió que su mente se confundía. A lo lejos, las sombras parecían llevar consigo secretos que nunca debían revelarse. La niña no es lo que parece. Vicente logró gritar, aferrándose a una rama para no caer. Está atrapada, como nosotros, como todos los que han estado aquí. Hay un precio a pagar, Ricardo, y no puedes siquiera imaginar lo que se lleva. No seas el siguiente. Ricardo contempló a Vicente, y el miedo se transformó en rabia. No te atrevas a dudar de mí. No pretendas conocer mi dolor. Ella es todo lo que tengo. Mientras esas palabras afiladas cortaban el aire, la niña dio un paso al frente, su mirada plena de oscuridad.
¿todo lo que tienes? O, tal vez, ¿eres solo parte de lo que ellos quieren? Sus ojos se volvieron distintos, como si alguien más hablara desde dentro de ella. En ese instante, la verdad lo abrumó a través de una correntada de horror. No, no puede ser, pensó, sintiendo que el suelo se deslizaba bajo su peso. Había un secreto oscuro alrededor de la niña, algo que ningún sacrificio podía aliviar, meses en agonía, engullido por el mismo bosque que lo rodeaba. Vicente, ayúdame, gritó, pero la desesperación en su voz se ahogó en el caos. La sombra se agazapó más cerca, sus ojos, dos orbes vacíos y ansiosos que reflejaban lo peor de su alma. Un grito desgarrador se alzó del fondo. Vicente miró fijamente a Ricardo y le gritó, atrapa su esencia, entiende lo que representa. En ese instante, una oleada de memoria arrasó la mente de Ricardo. Reflexiones de sus días felices, momentos olvidados, la risa de su hija, la promesa de un futuro. Pero había un precio. La sombra, burlándose entre susurros helados, le ofreció un enternecedor destello de luz. Solo necesito algo más. Ricardo miró a Vicente, en su desafiante mirada encontró tanto miedo como fuerza. ¿Qué significa eso?, preguntó, sintiendo que la presión aumentaba. Solo tienes que elegir. La verdad espera en la oscuridad. La tensión aumentaba, y una sonrisa fría surcó el rostro de la niña, revelando colmillos afilados como cristales. La oscuridad no desaparecía, más bien, se intensificaba, como si invitara a los dos hombres a un baile mortal. Estaba claro que la decisión tomaba su tiempo y el fin se acercaba, pero el verdadero secreto aún no se revelaba. ¿O sería que sí? Era posible que el sacrificio solo refinara el horror y que el bosque jamás perdonara. Mientras el frío se enredaba en su piel, Ricardo supo que la elección que tomara cambiaría todo para siempre, ¿y a qué precio? El eco de las risas se convirtió en un gélido susurro que zigzagueaba por el aire, intensificando la tensión hasta hacerlo palpable. Ricardo, paralizado, sentía como si la oscuridad le apretara el corazón con un puño helado. Miró una vez más a la niña, su rostro, aún hermoso, ahora parecía un lienzo lleno de sombras inquietantes que danzaban a su alrededor. No puedes dejarte engañar. La voz de Vicente llegó tonante, como un trueno que atravesaba la niebla oscura. Es un juego macabro. La niña es solo un puente a lo que buscan las sombras, su esencia es la que quieren. Esencia, murmuró Ricardo, intentando entender. El aire se volvía más denso, y sus pensamientos se nublaban como el cielo antes de una tormenta. Tenía que decidir, pero cada opción parecía un camino hacia la perdición. La niña dio 2 pasos más hacia él, su sonrisa se amplió, y los colmillos brillaron como dagas en la oscuridad. ¿A qué le temes?, preguntó, su voz un canto suave y atrayente. Puedo ofrecerte lo que más anhelas, tu libertad. ¿Libertad? El concepto le hizo eco en la mente. Durante años había estado atrapado en sus propios demonios. Pero ahora, miraba a Vicente, quien con los ojos llenos de miedo intentaba rasgar el velo engañoso. ¿Qué pasa, Vicente? ¿Qué significa esto realmente? La sombra resonó un último susurro, casi persuasivo. Libérate de todo lo que amas. Permítele que se convierta en un eco de lo que fue. Ricardo sintió que su estómago se revolvía. No. No puedo hacer eso. Pero la desesperación empezó a tomar forma. El lamento de su hija se dibujaba en su mente, y la idea de perderla lo sumió en un abismo de angustia. Ricardo, gritó Vicente, sacándolo de su trance. Piensa en lo que estás a punto de hacer. No entregues lo que queda de tu alma. Se lleva más que simples recuerdos. La pequeña, sintiendo la incertidumbre que le atenazaba, extendió su mano con un gesto inocente. Vamos, no tengas miedo, solo un deseo, una pequeña ofrenda de tu ser. Al final, todo será tuyo. Cada palabra chisporroteó como fuego en un barril de pólvora. Ricardo miró a la niña, y una oleada de determinación le brotó del pecho. Te dije que no. No eres más que una trampa envolvente. Las sombras retrocedieron un segundo, sorprendidas por su negativa. Y en ese instante de vacilación, Vicente aprovechó para gritar, corramos. No podemos quedarnos aquí. Ricardo titubeó, el miedo y la necesidad luchando en su interior, pero finalmente seguía con Vicente hacia la exuberante oscuridad del bosque. El eco de las risas rebotaba tras ellos, cada vez más distante, pero el terror permanecía como una mancha persistente en su mente. Mientras corrían, el bosque parecía cobrar vida.
Las ramas crujían y las sombras se alzaban en la penumbra como si intentaran atraparlos. ¿A dónde vamos?, preguntó Ricardo, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. Debemos encontrar la salida antes de que nos alcance, respondió Vicente, su voz temblando. De repente, un grito reverberó no muy lejos de ellos, ni humano ni bestial, una mezcla distorsionada de ambos que hizo que la piel se le erizara. ¿Qué fue eso? Ricardo se detuvo, el miedo entumeciendo sus piernas. Vicente seguía mirando hacia atrás, y su rostro se estrujó en terror. No te detengas. Mantente en movimiento. Pero el pánico se apoderó de Ricardo. Algo, una sombra alargada, parecida a un humano, se acercaba, moviéndose con un contorneo escalofriante. Y una voz conocida le llegó al oído, envolviendo su mente en confusión. Ricardo, ¿por qué me has abandonado? La voz resonó con la tristeza infinita de su hija. No murmuró, la desolación cayendo como un manto sobre su corazón. La figura creció más y más, los rasgos ahora visibles, sus ojos tomaron un brillo sombrío, y la desesperación se apoderó de su ser. Ricardo comenzó a retroceder. Sabía que el momento de elegir había llegado, pero la elección no era clara, y las sombras se aferraban a su mente. El horror que había temido en su interior era solo el inicio, la verdad más oscura estaba por descubrirse. ¿Estás listo para pagar el precio, Ricardo? La sombra habló, teniendo la forma de lo que más amaba. El aire se volvió helado, y perdió el sentido de la realidad. ¿Qué haría ahora? La presión sobre él aumentó a cada segundo. Pero, ¿sería la solución en su sacrificio o en el rechazo a lo que se le ofrecía? La respuesta estaba al alcance de su mano, pero la oscuridad rugía con ansias de devorarlo todo. Mientras las risas resonaban en el viento, Ricardo supo que el verdadero terror apenas comenzaba. Ricardo sintió como si el mundo se desvaneciera a su alrededor. El bosque, antes familiar, se tornó un laberinto de horrores. Las sombras danzaban en su mente, susurrando promesas de redención y sumergiéndolo en sus peores temores. Esa figura, con el rostro de su hija, era un espejo distorsionado de su desesperación. No, no puedes ser tú, gritó, el pánico brotando de su garganta como un grito de auxilio. Tú estás muerta. La sombra sonrió, un gesto que debería haber sido lleno de amor, pero que ahora le helaba la sangre. ¿Muerta? ¿O quizás liberada? Vengo a buscarte, a traerte la paz que tanto anhelas. Solo un deseo, papá, y podrás ser como era antes. Con cada palabra, Ricardo sentía que su voluntad se desvanecía. Las risas de la niña resonaban a sus espaldas, cargadas de una alegría retorcida que lo llevaban a un abismo profundo. Vicente, a su lado, seguía sin apartar la vista de la sombra que acechaba. Su rostro estaba pálido, lleno de terror y, aunque intentaba mantenerse firme, el miedo se reflejaba en sus ojos. Ricardo, no la escuches, suplicó Vicente, su voz temblando. No es ella. Es lo que quieren que creas. Es un juego de sombras, y tú no puedes caer en él. La figura en forma de niña se acercó un paso más. ¿Se lo vas a entregar a él? ¿A un amigo que solo tiene miedo? ¿Qué tal si te quito ese miedo a cambio de un pequeño sacrificio? Su voz era un canto lujurioso, que retumbaba en la mente de Ricardo, prendiendo cada deseo reprimido, cada dolor no sanado. Retírate, gritó Vicente, sacando un pequeño objeto brillante de su bolsillo. Era un amuleto, un talismán de protección que había conocido en sus orígenes. Con un temblor, lo sostuvo al frente. En nombre de todo lo que has perdido, retrocede. Una fuerza oscura pareció lanzarse contra ellos, provocando que los árboles crujieran y se doblaran como si lucharan contra un viento invisible. Pero la sombra no titubeó, estiró su mano en un gesto de desafío. Tus objetos de poder no tienen lugar aquí. Esta es la tierra de los olvidados. Aquí, los recuerdos cobran vida, y los vivos son meras marionetas. Ricardo, viendo cómo Vicente luchaba con el terror, sintió que la desesperación le atravesaba. ¿Qué dices? ¿Cómo podemos salir de aquí? La sombra, sintiendo la vulnerabilidad de Ricardo, sonrió todavía más, como un depredador que disfrutaba de su caza. ¿Escapar? Eso no existe. Solo hay un camino, aceptar lo inevitable. Pero podría ser simple, si tan solo me entregaras un pequeño fragmento de tu esencia. Ricardo sintió el frío recorrer su cuerpo. ¿Era eso lo que había temido desde el principio?
La condena de perderse por completo, el precio a pagar por la salvación. Sin embargo, en la profundidad de su angustia, recordó a su hija real, su risa, su amor. No puedo dejar que me quites eso. No lo haré. Las sombras rugieron, y todo se oscureció a su alrededor. Las risas se fueron, y solo quedó un silencio profundo, como un mal augurio que se apoderaba del ambiente. Vicente, aún aferrado al amuleto, miró a Ricardo, como si supiera que la batalla apenas comenzaba. ¿Estás listo para lo que se venga?, preguntó Vicente, sus manos temblorosas. El precio que debes pagar será más alto de lo que crees. En ese momento, una intensidad nueva llenó el aire, una energía invisible. Las sombras comenzaron a acercarse de nuevo para rodearlos, más rápidas, más voraces. Ricardo sintió que su corazón latía desenfrenado, el eco del horror resonando en su mente. Debemos decidir ahora. ¿Te adentras en esta oscuridad o luchas por lo que te pertenece? La voz de su amigo se escuchó como un eco lejano. Una risa lejana resonó, espesa como el humo, y con ella se deslizó la figura sombría, aunque Ricardo sabía que el momento crucial estaba a punto de estallar. La verdadera prueba no era solo escapar, sino enfrentar lo que realmente le temía, su propio sacrificio. ¿Tendría el valor de enfrentar su pasado, o cedería a la oscura seducción de una sombra que todo lo ofrecía a cambio de su alma? El bosque chirriaba y la oscuridad parecía cerrarse, dejando a Ricardo en la balanza entre lo que amaba y lo que temía. Ricardo sintió el aliento helado de la sombra deslizarse por su cuello, una gélida advertencia de que el tiempo se desvanecía. La figura que una vez había amado se había transformado en un brutal recordatorio de su dolor. Las risas de su hija ahora se mezclaban con susurros crueles que rebotaban en su mente, llenándola de un eco aterrador. Vicente, a su lado, respiraba con dificultad, aferrando el amuleto como si la vida dependiera de ello. Ricardo, elige. Debes elegir ya. Su voz era un hilo de desesperación entre el rugido de la oscuridad que los rodeaba. ¿Qué puedo hacer? Ricardo se sentía como un náufrago en un mar de sombras, a punto de ahogarse. No puedo dejar que ella sufra, pero no quiero perderme a mí mismo. La sombra hizo un movimiento repentino, casi volátil, e hizo un gesto despreocupado con la mano. Todo tiene un precio, Ricardo. Solo tienes que desearlo. Olvídate del pasado. Toma mi oferta y vivirás tan feliz como solías ser. Sus ojos, aunque eran dos vacíos sin vida, reflejaban un inquietante brillo que hacía que su alma se contrajera de terror. No, gritó Vicente, pero su advertencia apenas fue un susurro ante el poder de la sombra. Las raíces de los árboles a su alrededor comenzaron a agitarse, tirando con fuerza hacia el suelo como si quisieran atraparlos. Ricardo cerró los ojos por un breve momento, sintiendo cómo se deshacía el mundo. Su mente estaba en un torbellino, el rostro de su hija apareció en su mente, su risa cristalina. Si pudiera volver a oírla, dame una razón para no creer en ti, dijo, abriendo los ojos, enfrentándose a la sombra. Muéstrame que eres real. Su voz temblaba, pero había una chispa de desafío en ella. ¿Encontrarlas aquí? Aumenta tu dolor, Ricardo. Ofréceme tu sufrimiento, y yo te devolveré la paz. La sombra se inclinó, su figura distorsionada proyectando una sombra monstruosa sobre él. Sin embargo, Vicente se interpuso, dejando caer el amuleto. No, no lo hagas. El amuleto brilló y creó un pequeño halo de luz, dispersando temporalmente a las sombras que avanzaban. Pero no era suficiente, el ambiente seguía cargado, una tormenta de miedo y desesperación. Ricardo, enciende tu voluntad, exclamó Vicente, mientras el halo luminoso se desvanecía. Los árboles empezaron a cerrar el paso, formando una jaula opresiva. Tú eres más fuerte que esto. El eco de las risas infantiles perforaba su mente, pero también emergía en su memoria otra imagen, su hija sonriendo mientras jugaba en el parque, la calidez de su amor. No voy a perderme, no voy a dejar que mis miedos me consuman. La sombra se detuvo, sorprendida por la súbita claridad en su voz. Eso no cambiará nada, Ricardo. La oscuridad siempre regresa. Todos tienen un punto de quiebre. Vete, gritó Ricardo, desbordado por una furia repentina. No tienes poder sobre mí. Nunca tendré paz con tu sombra sobre mí. Vicente miró a Ricardo, los ojos llenos de determinación. ¿Estás listo para todo? Estoy dispuesto a enfrentar todas las sombras que vengan.
Los árboles comenzaron a temblar, como si la propia tierra temiera su decisión. Las sombras rugieron de ira, golpeando con ráfagas de frío, el aire se llenó de gritos desgarradores que parecían provenir de cada rincón del bosque. La oscuridad misma parecía retorcerse alrededor de ellos, y Ricardo sintió que el poder de la sombra comenzaba a cambiar. La figura de su hija desapareció entre un fogonazo de tenebrosa luz. La risa había cesado. ¿Qué has hecho?, preguntó Vicente, su voz apenas un susurro, pero el miedo se reflejaba en su rostro. Ironías del destino, estaban en la encrucijada, quitándose la máscara de sus propios miedos mientras la sombra exigía un precio cada vez más alto, pero entonces, algo cambió. Una figura apareció de entre las sombras, con otro rostro familiar, uno que Ricardo nunca había querido ver. ¿Creías que podrías escapar de tu pasado tan fácilmente? La voz resonó como un trueno, sacudiendo sus cimientos. Ricardo se dio cuenta de que la batalla apenas comenzaba. ¿Podía realmente soportar lo que estaba a punto de revelar la oscuridad? La nueva sombra se acercaba como un tormento ajeno. Ricardo sintió un escalofrío recorriendo su espalda, estaba a punto de enfrentarse a algo aún más aterrador que su propia culpa. ¿Quién más vendría a buscarlo entre las sombras? Ricardo se encontró paralizado, el eco de la voz familiar resonando en su mente. Era un eco de su propia historia, un relato de remordimientos y secretos oscuros que creía enterrados. La figura emergente era un rostro que había querido borrar, su hermano, Alejandro. La sombra de su pasado se había convertido en un monstruo tangible. ¿Cómo es posible? No estás aquí, balbuceó Ricardo, cada palabra era un intento fallido de retroceder en el tiempo, de borrar la culpabilidad que lo había mantenido en el silencio. Oh, pero estoy aquí, hermano, dijo Alejandro, avanzando, su figura distorsionada y etérea, como si una corriente de aire frío girara a su alrededor. Siempre estuve contigo, acechando, esperando que enfrentaras la verdad. La sombra se alimenta de tus secretos, Ricardo. ¿No lo ves? La oscuridad a su alrededor pareció compactarse, como si las sombras estuvieran escuchando, expectantes de su respuesta. Vicente se situó detrás de Ricardo, intentando infundirle fuerza con su presencia. No lo dejes manipularte, le advirtió, aunque su voz temblaba. ¿Qué es lo que quieres de mí?, demandó Ricardo, mientras los recuerdos de aquel trágico día volvían a fluir. El accidente, la traición, la culpa que lo había consumido. La atmósfera se volvió espesa y cargada, como si un peso invisible lo aplastara contra el suelo. Quiero que pagues por lo que hiciste, respondió Alejandro, cada palabra impregnada de un veneno antiguo. ¿Creías que podrías escapar de la verdad? Tu deshonor cometió un crimen que jamás pudiste reparar. Tu hija, la luz de tu vida, su felicidad nunca te perteneció. Usaste su risa para ahogar tus propios demonios. Ricardo sintió que el aire se le cortaba. La risa de su hija, el eco de su voz, se distorsionaron en su mente, convirtiéndose en lamentos que llenaban el bosque oscuro. Basta, gritó, levantando la mano como para detener aquella tormenta dolorosa. Nunca deseé que ella sufriera. Pero tú te fuiste, y yo no pude evitarlo. Esa es tu excusa, dijo Alejandro, acercándose más. Hoy, elige, queda poco tiempo. Elige entre salvarte a ti o a ella. Solo uno será liberado, y el otro quedará atrapado en la oscuridad para siempre. Ricardo sintió un sudor frío correr por su frente. Las sombras a su alrededor parecían susurrar, burlándose de su desesperación. Vicente, respirando agitadamente, apretó el amuleto contra su pecho. Ricardo, recuerda, hay algo que podemos hacer. No le des poder sobre ti. Ricardo se dio cuenta de que el sombrío rostro de su hermano no solo representaba un pasado que lo atormentaba. También era la manifestación de su miedo a perderlo todo. Pero, ¿cómo podría salvar a su hija sin sacrificar su alma a cambio? Nunca te dejaré ganar, exclamó, sintiendo la fuerza de su decisión. No le voy a dar satisfacción a la sombra. Voy a enfrentar este dolor y encontrar una solución. La decisión retumbó en su alma como un eco de sus propios gritos. ¿Y si la verdad es demasiado dolorosa para soportarla? La raíz de tu sufrimiento es más profunda de lo que imaginas, se rió Alejandro, y su voz se convirtió en un coro de risas macabras. Las sombras comenzaron a retorcerse, intentaron rodear a Ricardo y Vicente, el bosque vibraba con una energía oscura.
Un viento helado hizo que los árboles murmuraran al compás del miedo, cada hoja temblando con la anticipación de lo que estaba por llegar. No puedo permitir que la oscuridad me venza, susurró Ricardo, su voz ahora firme. Mi hija merece más que cualquier precio. ¿Es esto lo que quieres? Ven a mí, trae tus sombras. Con esas palabras, las sombras se alzaron, y una batalla de voluntad comenzó. En ese instante, una luz tenue surgió del amuleto que Vicente seguía sosteniendo, iluminando los rostros aterrados de los que estaban atrapados en la oscuridad. Un rugido resonó en el aire, como si la misma tierra estuviera gritando ante la decisión que había tomado. Un haz de luz purificadora comenzó a abrirse, pero justo antes de poder penetrar verdaderamente en la oscuridad, un grito desgarrador retumbó en el aire. No. Puedes salir de este ciclo, Ricardo. El verdadero horror apenas comienza. Solo se revelará el final. Con un estruendo ensordecedor, las sombras se lanzaron sobre ellos. Ricardo sintió una presión descomunal, un peso que desafiaba su misma existencia. En ese momento de opresión y caos, supo que no se trataba solo de él, sino de un enfrentamiento con lo que había hecho, y una sombra aún más grande que lo envolvía. ¿La verdad siempre tiene un precio? ¿Estás listo para descubrirlo? La oscuridad se aferró a Ricardo con una fuerza implacable, como si el mismo bosque estuviera decidido a atraparlo en su abrazo helado. Vicente, a su lado, luchaba por mantenerse firme, el amuleto aún brillando con la tenue luz que parecía ser su única esperanza. No dejes que te consuma, gritó Vicente, su voz resonando con la urgencia de quien sabe que está al borde del abismo. Las sombras comenzaron a arremolinarse, creando figuras grotescas, burlándose de sus dilemas y transformando sus miedos en gritos resonantes. Ricardo se sintió vacilante, su voluntad desgastándose bajo el yugo de sus recuerdos. ¿Tú quieres que me rinda, Alejandro? No puedo dejar que eso pase. Mi hija, no puedo dejarla ir. Su voz se ahogó mientras la imagen de su hija, disfrutando de la vida, brillante y feliz, se proyectaba en su mente, iluminando las tinieblas por un instante. ¿Y qué has hecho por ella?, aulló Alejandro, sus ojos desbordantes de rencor al tiempo que la sombra alrededor reflejaba su rabia. Ella necesita pago por tu culpa. ¿Qué estás dispuesto a dar? ¿Tu tristeza? ¿Tu vida? ¿O tal vez una parte de tu alma? Las palabras golpearon a Ricardo como un martillo. La voz de su hermano, atrapada en el oscurantismo, susurraba tentaciones y verdades crudas. Pero él no podía ceder. Tenía que encontrar una salida que no trascendiera en sacrificios, que no lo convirtiera en lo que temía llegar a ser. No voy a perderme en esta oscuridad, gritó, sintiendo que una nueva energía crecía en su interior. Mis miedos no son más que ecos de mi pasado, pero mi amor por mi familia no tiene límites. Con cada palabra, la luz del amuleto brilló un poco más, como si su coraje pudiera alimentar la esperanza en el aire. Las sombras, sorprendidas, se hicieron más densas, lanzándose sobre él, pero Vicente levantó el amuleto en un gesto de desafío. Ricardo, sígueme. Cree en nosotros, en la luz que llevamos dentro. La valentía de Vicente resonó con fuerza en su corazón. Ricardo, recordando los abrazos de su hija, el calor de su risa, avanzó hacia la oscuridad con determinación. No te tengo miedo, exclamó, sintiendo que la luz del amuleto se reflejaba en sus propios ojos. La oscuridad empezó a tambalearse, como si la propia sombra estuviera sintiendo el embate de su fuerza. La figura de Alejandro se balanceó, sus ojos chispeando con ira. No puedes escapar de tu destino. La sombra avanzó, intentando atrapar a Ricardo en su abrazo helado, pero en ese instante crítico, Vicente utilizó el amuleto y una corriente de luz pura emergió, irradiando en todas direcciones. Las sombras comenzaron a retroceder, chasqueando como si se quemaran bajo el resplandor. El bosque, satánico y aterrador, tembló ante la fuerza renovada de su voluntad. Ricardo, sigue. Es momento de liberar a los atrapados. Vicente lo empujó hacia adelante. Con un grito de lucha, Ricardo cerró los ojos y se concentró en la luz. Extendió su mano, e instantáneamente, un torrente de energía surcó su cuerpo. Se sintió conectado a todo lo que había perdido, a cada vida que había sido devorada por la oscuridad, empezando con su hija, llevándolos a un lugar de paz. Tu dolor se convertirá en esperanza, gritó, y mientras hacían contacto con el centro del claro, la luz del amuleto estalló en una explosión de brillo, rodeándolos en una burbuja de protección.
Las almas atrapadas comenzaron a manifestarse, sus rostros asombrados, pero libres. Alejandro, sintiendo la pérdida de su poder, se retorció en una sombra desesperada. No. Esto no puede ser, su voz se convirtió en un eco distante, ya impotente ante el resplandor de la esperanza revitalizada. La claridad iluminó los rostros perdidos que comenzaban a desfilar bien por el claro. Niños, amigos y almas cristianas, pero entre ellos, estaba la pequeña que había gritado, la que había mantenido a Ricardo cautivo en su dolor. La mirada de la niña ahora era un faro de paz, y con un suave susurro, le transmitió valor. Gracias, papá. En ese momento, Ricardo sintió que todo se alineaba. Su sacrificio. Era el amor incondicional y puro que había luchado por proteger. Cada parte de su dolor comenzaba a alejarse. Adelante, Ricardo. Liberemos a los demás. Vicente lo instó, mientras la luz crecía con cada alma salvada. Ricardo, impulsado por una fuerza renovada, llevó la luz hacia las sombras restantes, disolviéndolas en un destello. Cuando el último grito resonó, la figura de Alejandro comenzó a desvanecerse lentamente, la sombra absorbió su propia desesperación. Esto no ha terminado, tu sombra siempre te seguirá. Fueron sus últimas palabras antes de desaparecer, dejando tras de sí solo silencio. Finalmente, la lluvia comenzó a caer suavemente sobre el bosque, como si el cielo lavara las penas de las almas liberadas. Vicente y Ricardo se encontraron, sus miradas intercambiaron promesas de eternidad. Lo logramos, Vicente, dijo Ricardo, su voz llena de emoción. Pero no sé si estoy listo para enfrentar todo lo que viene. Nos enfrentaremos a lo que venga, respondió Vicente. Siempre juntos. Y con un abrazo, sellaron su formalidad, un pacto de amistad que trascendería cualquier sombra. Mientras caminaban hacia la salida del bosque, las risas de los niños resuenan en la distancia y el sol comenzaba a alzarse en el horizonte. Era un nuevo comienzo, una nueva vida. Ricardo, con su familia en su mente, sabía que lo peor había pasado. Con cada paso que daban hacia la luz, sentía que sus cargas se aligeraban. El sacrificio los había salvado a todos, pero más allá había un camino lleno de esperanza. Nunca olvidaría el precio que había pagado por sus seres queridos, porque al final, lo que más importa es lo que hacemos por amor. La vida continuaba, y Ricardo estaba listo para enfrentarse a lo que viniera. Ahora que conoces esta historia extraordinaria, necesitas suscribirte inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y hacer que más personas puedan disfrutar de estas narraciones emocionantes. Y recuerda, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Tu voz importa.